Revelado. 2 horas de historias siniestras y escalofriantes, de montañas malditas y ocultas, en el pequeño pueblo de montañas oscuras, donde el aire se sentía pesado y los susurros de las sombras parecían tener vida propia. Mario, un joven mecánico de 28 años, se debatía entre el miedo y la curiosidad. Su padre, un hombre sabio y fuerte, había dejado su legado en un taller lleno de herramientas oxidadas y ecos del pasado. Sin embargo, lo que acechaba en las montañas cercanas no era sólo la imponente belleza de la naturaleza, sino el terror que los habitantes del pueblo murmuraban a sus espaldas. Una noche, mientras Mario ajustaba unas piezas en su taller, ruidos extraños comenzaron a penetrar la noche. Al principio eran como susurros, como si la brisa misma le trajera secretos indeseables. Pero a medida que la oscuridad crecía, esos murmullos se transformaron en risas espectrales que recorrían su piel como un sudor frío. «Son solo los vientos», se dijo a sí mismo, pero la inquietud se instaló dentro de él. Tenía que averiguar qué era lo que realmente sucedía. Sin poder resistir la tentación, salió a la calle oscura. El aire helado le golpeaba el rostro. Cada paso que daba hacia la montaña, el silencio se hacía más abrumador, hasta parecer que el mundo le había dado la espalda. Los árboles parecían susurrarle, sus hojas rozando entre sí como si discutieran su presencia. El pánico le subía por la garganta cuando, de repente, una figura sombría surgió entre las sombras. Su corazón latía desbocado, como si quisiera escapar de su pecho. Mario retrocedió, pero la figura lo miró con unos ojos que parecían saber todos sus secretos. «¿Qué haces aquí, Mario?», preguntó una voz profunda que resonaba en sus oídos. Era un eco familiar. Una conexión que le heló la sangre. «Estás en el lugar equivocado». Sin pensarlo, comenzó a correr. El eco de la risa lo seguía como un lobo persiguiendo a su presa. No era solo el miedo a lo sobrenatural lo que lo aterraba, sino la sensación de que todo el pueblo estaba atrapado en una red de silencio y traición. Al llegar a la comisaría, buscó a un amigo, pero lo que encontró fue un grupo de hombres que estaban más interesados en intercambiar miradas cómplices que en ayudarlo. «Mario, deberías dejar esas montañas tranquilas», le dijo el oficial. Su expresión sombría lo decía todo. «A veces el miedo hace que la gente desaparezca sin dejar rastro, y aquellos que saben eligen guardar silencio». Palabras que lo dejaron helado. El pánico lo envolvió. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Con el corazón aún latiendo con fuerza, Mario regresó a su taller, consciente de que el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que pensaba. De repente, su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era su madre. Su voz temblorosa le enviaba un escalofrío. «Alguien ha estado merodeando cerca de la casa. Ten cuidado». En ese instante, un grito desgarrador rompió la calma de la noche. Un grito que lo hizo recordar y al mismo tiempo lo llenó de terror. En ese preciso momento, la sombra se presentó de nuevo, casi como si supiera el caos que había desatado en su vida. «¿Listo para descubrir lo que realmente hay en las montañas, Mario?», susurró, y él sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué haría ahora? ¿Se atrevería a adentrarse en el horror que acechaba entre las sombras? Acompañado por el eco de su propio miedo, solo el futuro sabía la respuesta. Con el corazón golpeando como un tambor,
Mario se volvió hacia la sombra, intentando distinguir algún rasgo en la penumbra. El frío que lo envolvía se volvió más intenso, como si el invierno ya hubiera comenzado a reclamar su vida. —¿Quién eres? —musitó, aunque su voz temblorosa traicionaba su valentía. La sombra respondió con una risa suave, casi burlona. —No importa quién soy, lo que importa es lo que conocerás —declaró la figura, acercándose un paso más. Mario se sintió como un insecto atrapado en una tela de araña, incapaz de escapar a la omnipresencia del peligro. De repente, el murmullo familiar de la noche se volvió insoportable. Las risas, los susurros y los gritos comenzaron a amontonarse, como si las montañas mismas estuvieran cobrándole cuentas. Sin pensarlo más, Mario dio un paso atrás, y en un instante de desesperación se dio la vuelta y comenzó a correr, cada paso resonando en su mente como un tambor de guerra. Mientras corría, las sombras parecían alargarse, estirándose hacia él, como si quisieran atraparlo. Se adentró nuevamente en el pueblo, buscando refugio en algún lugar conocido. Las luces de su taller se vislumbraron a lo lejos, pero ya no se sentían tan seguras. Todo había cambiado. Un osado intento de seguridad se apoderó de él cuando llegó al taller. Cerró la puerta con un golpe firme tras de sí. Aún respirando con dificultad, se dirigió a la caja de herramientas, buscando un objeto familiar que pudiera darle fuerza. Allí encontró una palanca, una herramienta insignificante en manos de un hombre roto, pero ahora se sentía como un escudo. Con cada ruido alrededor, la inquietud crecía. Mario sabía que no estaba a salvo, que su vida había cambiado en cuestión de horas. A través de la ventana vio figuras moviéndose, casi imperceptibles, entre las sombras de los árboles. No eran solo ilusiones. Eran los mismos rostros que había visto en el pueblo, rostros que solían ser amigos. —¿Por qué no me ayudan? —soltó en un susurro, con su corazón menguando entre el terror y la traición. La risa empezó nuevamente, una cacofonía de ecos que retumbaba en su mente. Miró a su alrededor y cada herramienta en ese taller parecía cobrar vida, cada ruido ajeno absorbido por su desesperación. Se acordó de lo que le había dicho el oficial en la comisaría. El miedo hace que la gente desaparezca sin dejar rastro. Sería él el próximo. La puerta de su taller se abrió lentamente. Un chillido del metal desgastado hacía temblar sus nervios. Mario se quedó paralizado. Allí, en el umbral, estaba la figura de antes, más clara esta vez, con una mueca cruel en su rostro. —Hemos estado esperándote —susurró, y por un momento el tiempo pareció detenerse. —¿Esperándome para qué? —preguntó Mario, sabiendo bien que su curiosidad podría ser su perdición. —Para que entiendas que no hay escapatoria. Tus secretos también están enterrados en las montañas —dijo la sombra, mientras una brisa helada recorría el taller, haciendo que la oscuridad se sintiera aún más opresiva. Mario sintió un ardor en su pecho, una mezcla de ira y miedo. Las montañas lo llamaban, lo empujaban a una verdad aterradora que había estado evadiendo. Dando un paso al frente, decidió que debía enfrentar este destino. Si hay algo que oculté, lo enfrentaré. No me asustarás más, gritó, desafiando el poder que lo había mantenido en la penumbra. Y con ello, un estruendo resonó desde las montañas, como un trueno vibrando en el aire. ¿Crees que puedes desafiar lo que está más allá de tu entendimiento? Todavía no has visto nada, dijo la figura, empeorando la sensación de que algo se trastornaba en el aire. Mientras todo se sumergía nuevamente en la oscuridad, Mario sintió que su esencia misma estallaba en un nuevo tipo de pánico. La montaña parecía cobrar vida, y él sabía que su próximo paso lo llevaría a descubrir un secreto oscuro que podía extenderse más allá de su propia existencia. ¿Quién estaba dispuesto a desvelar la verdad y a qué precio?
Mario sintió que el aire se volvía denso a su alrededor, como si cada molécula estuviera intentando detenerlo. La figura en la puerta se quedó inmóvil, sus ojos profundos como pozos oscuros, observándolo con una intensidad aterradora. —¿Qué secretos crees que están enterrados en la montaña, Mario? —susurró, deslizándose un paso hacia adelante, y tras su voz, un eco sombrío reverberó en las sombras del taller. Mientras se hacía la pregunta, una marejada de recuerdos lo abrumó. La montaña había sido su refugio, su escape de la vida agobiante del pueblo, pero también había sido el lugar donde desaparecieron algunos de sus amigos, aquellos que se aventuraron a buscar el mítico tesoro que, según decían, estaba escondido entre sus picos. «No puedo dejar que esto continúe», pensó, aferrándose a la palanca con más fuerza. «Siempre has tenido miedo de lo que hay allá arriba, ¿verdad?», continuó la sombra, ahora más cerca, casi al alcance de la mano. Mario podía sentir la fría brisa que salía de ella, un viento que traía consigo los susurros de aquellas almas perdidas, llamándolo por su nombre. Tu rechazo no evitará que la montaña reclame lo que le pertenece. La risa burlona resonó nuevamente, pero esta vez parecía mezclarse con gritos lejanos. Eran ecos de risa y dolor, como si la montaña misma estuviera de luto por aquellos que habían caído en sus trampas. Mario se dio cuenta de que no solo él tenía que enfrentar sus miedos. ¿Podrían aquellos que había perdido aún estar atrapados allí, esperando ser liberados? ¡Basta!, gritó, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. «No soy como ellos. No iré a buscar lo que ya se ha perdido». La figura sonrió, y el brillo en sus ojos pareció atenuarse, que rápidamente se volvió feroz. «¿Quién te dice que ya no has sido reclamado? Ellos están en la montaña, te están llamando y tú lo sabes». En un instante, la atmósfera se volvió un torbellino, no solo de viento, sino de emociones. En su mente, las imágenes de sus amigos comenzaron a formar un collage perturbador. Los rostros de aquellos que nunca regresaron, su risa ahora fusionada con el eco de la figura ante él. Se dio cuenta de la verdad dolorosa. La montaña quería algo de él, quería su culpa, su miedo, sus inseguridades. Con cada pensamiento, la figura lo obligaba a enfrentar sus demonios. «No puedes vencerme, solo tienes que aceptar lo que eres», dijo, y Mario sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, un signo maligno de que su determinación estaba a punto de desmoronarse. Mientras la sombra se acercaba más, Mario decidió que no iba a permitir que este espectro lo absorbiera en su bruma de desesperación. Con una respiración profunda, alzó la palanca y gritó: «No me llevarás contigo». Golpeó el suelo con fuerza, como si al romper el silencio pudiera fracturar también la conexión con esas sombras tan seductoras. Un súbito silencio invadió la habitación, resonando como un eco vacío, y la figura retrocedió, visiblemente afectada. «¿Qué crees que has hecho?», dijo, sus ojos ahora centelleando con un desenfreno inquietante. «No te has librado de mí». La montaña no olvida, Mario, y su reclamación no se detendrá aquí. Con una crueldad gélida, lanzó una advertencia. «Mañana, cuando salgas al pueblo, ya nada será igual. Tendrás que enfrentar la verdad más aterradora de todas». Mario se quedó helado. La oscuridad parecía desvanecerse, pero el frío en su pecho crecía. «¿Qué ha pasado?», se preguntó. La voz del espectro vibraba en su mente mientras se alejaba, dejando la puerta abierta y su amenaza flotando en el aire. Ahora, paralizado, supo que su verdadera lucha apenas comenzaba, que al amanecer tendría que tomarse un tiempo para descubrir lo que la sombra había sembrado en su interior. Con un último aliento, murmuró: «No, no puedo dejar que esto acabe así. Debo saber qué sucede con mis amigos». Y mientras la sombra se desvanecía, una inquietante pregunta emergió en la oscuridad.
resonando en el fondo de su mente. ¿El conocimiento que buscas realmente te liberará o te condenará aún más? Mario se despertó con un sobresalto, el corazón latiéndole furiosamente en la garganta. La primera luz del día se filtraba tímidamente por la ventana, y el eco de la advertencia de la sombra aún retumbaba en su mente. Sin embargo, decidió que no podía quedarse encerrado en su taller donde los recuerdos lo acosaban. Tenía que salir, enfrentarse a la realidad. El frío en su pecho no lo abandonaba. Caminó por el pueblo, saludando mecánicamente a los vecinos que comenzaban sus rutinas diarias. El aire era fresco, pero para Mario, cada inhalación sabía a metal, una violencia latente que se ocultaba tras el sonido del viento. Era como si el pueblo también supiera lo que él había dejado atrás, como si cada mirada en su dirección fuera un recordatorio de las almas perdidas. Sintió que las sombras lo seguían, que se adherían a él como una segunda piel. Las risas de sus amigos resonaban en su mente, pero esta vez eran un lamento, un llamado a la desesperación. Imágenes de sus amigos desapareciendo en la montaña lo desbordaban mientras caminaba. La tristeza se transformó en culpa, y la culpa adquirió un matiz aterrador. «Mario, ¿estás bien?». La voz de Clara, una amiga de la infancia, lo sacó de su trance. Ella observaba con preocupación, su rostro anguloso reflejando una inquietud genuina. Sin embargo, él no podía explicarle lo que había vivido ni lo que sentía dentro. «Solo necesito un poco de aire», respondió con una sonrisa forzada. Pero Clara estaba lejos de estar convencida. «Sabes que la montaña no es un lugar seguro, Mario. Todavía están hablando de aquellos que desaparecieron», insistió, su voz cargada de ansiedad. «Lo sé, pero tengo que entender las cosas que han sucedido», dijo él, y en su interior brotó un fuego. Quizás eso era lo que la montaña quería de él, su deseo de respuestas. Ella lo miró fijamente, y por un momento el miedo dejó de ser solo de él. «No te vayas solo, te lo suplico». Con un gesto de su mano, le hizo saber que no había vuelta atrás. La montaña lo llamaba, más fuerte que antes, como un canto oscuro que prometía revelaciones, pero también terribles consecuencias. Como un imán, no podía evitarlo. Tenía que saber. A medida que se acercaba al borde del bosque, el camino se volvía más angosto, cubierto de hojas muertas que crujían bajo sus pies. Una sensación densa y opresiva lo rodeaba, y con cada paso sus recuerdos se volvieron más vívidos. Imágenes de su grupo de amigos, sus risas, su energía llena de vida, todos desaparecidos bajo el manto de la montaña, comenzaron a llenar su cabeza. La naturaleza parecía distorsionarse, los árboles inclinándose hacia él como si quisieran susurrarle secretos olvidados. Un escalofrío le recorrió la espalda al percibir que ya no estaba solo. Algo en el aire cambió. Había algo más que sombras en el bosque, presencia que observaba, que leía su miedo, De repente, una figura apareció a su lado. Era eso que había visto en su taller, la sombra sin forma. Esta vez, su sonrisa era aún más perturbadora. «Bienvenido de nuevo, Mario. Me alegra que hayas decidido venir a buscar respuestas, pero recuerda, no todas las verdades son liberadoras». La advertencia de la sombra pesó en el aire. Mario sintió un frío húmedo recorrer su piel y su corazón latió con más fuerza. La montaña parecía vibrar bajo sus pies, llamándolo a avanzar con cada latido. «¿Estás listo para lo que hay allá arriba?», preguntó la sombra, sus ojos brillando con una ferocidad escalofriante. «Las respuestas que buscas serán el precio que tendrás que pagar. ¿Realmente podrás enfrentarlas?». Mario se detuvo un momento, sintiendo que el tiempo se congelaba a su alrededor. Con cada aliento, la presión aumentaba y la oscuridad lo envolvía. Aún así, su determinación fluyó en su ser. «Sí,
Estoy listo, dijo, aunque en su interior sentía que estaba haciendo un trato con lo desconocido. Mientras comenzaba a ascender por el sendero, una risa distante resonó en el viento, trayendo consigo ecos de advertencias y promesas. Y en el fondo de su mente, una pregunta inquietante surgió. ¿Qué secretos se desvelarán y a qué costo? La montaña, con su peso abrumador, lo aguardaba. El sendero se estrechaba y se tornaba cada vez más oscuro, mientras el brillo del día se desvanecía lentamente tras las copas de los árboles. El aire se hacía más denso y lleno de una quietud ominosa. Mario respiraba con dificultad. Cada paso que daba lo acercaba más a esa verdad que había ansiado de manera obsesiva, pero también a un destino que comenzaba a parecerle cada vez más aterrador. Las paredes del bosque se cerraban a su alrededor. Sentía que los árboles lo observaban, sus ramas como dedos huesudos apuntando hacia él, acusándolo. Un murmullo apenas audible llenaba el aire, un eco de risas que venía del fondo de su memoria, mezclándose con sus propios pensamientos. ¿Dónde están? ¿Por qué no regresan? Su mente estallaba con recuerdos, la última noche juntos, las historias contadas a la luz de la fogata, la promesa de siempre volver. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar cómo, un momento antes de que todo se volviera oscuro, había sentido que algo lo miraba desde la montaña, un mal que no comprendía y que ahora lo acechaba con más fuerza. Alcanza un claro. Su corazón se detuvo por un instante. Allí estaba, la espina dorsal de la montaña, imponente y aterradora. La cima se perdía entre las nubes como un oscuro coloso esperando su sacrificio. La sombra a su lado se movió, dibujando una sonrisa macabra que hacía eco de su miedo. «Es aquí donde empieza la verdad», susurró. Mario dio un paso al frente, el impulso de la curiosidad y la desesperación más fuertes que el miedo. Mientras se adentraba más en la oscuridad, los sonidos del bosque parecieron silenciarse, un silencio tan denso que casi podía sentirlo rozar su piel. Entonces, un grito desgarrador perforó la calma. Su corazón se disparó. ¡Ayuda! La voz era familiar, rasgada y llena de terror. Era Clara. Se sintió helado, el terror envolviéndolo como una manta de hielo. «¿Clara?», gritó, pero su voz sonó débil y lejana. La sombra que lo había acompañado se quedó de pie, observando. «¿Vas a salvarla? ¿O quizás prefieres seguir adelante, Mario?». La sombra se reía, un sonido que erizaba cada pelo de su cuerpo. «Recuerda, la búsqueda de la verdad suele tener un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo?». Mario miró a su alrededor, buscando al responsable de aquel grito. Sus ojos se movían frenéticamente entre los árboles, buscando cualquier señal. El lado de la montaña parecía cobrar vida, moviéndose y respirando como si tuviera conciencia. «¡Clara! ¡Estoy viniendo!». La desesperación llenaba su voz, impulsándolo a correr. Mientras se abría paso entre la maleza, sintió como si el tiempo se detuviera. Cada rasguño de ramas sobre su piel, cada paso pesado en el suelo, se sentía como una advertencia, como si la montaña le dijera que estaba irrumpiendo en un territorio no solo desconocido, sino marcado por la tragedia. Hasta que de repente se detuvo. Delante de él un pequeño claro se abrió, y ahí, en el suelo cubierto de hojas secas, vislumbró una figura. No sabía si quería acercarse. La forma en la que yacía ahí era inquietante, como si las sombras mismas hubieran decidido tomar forma. «Mario», la voz era un susurro quebrado, lleno de dolor. «No debiste venir». La angustia en su pecho alcanzó su punto máximo. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se levantó repentinamente, y una verdad impactante se reveló. Eran sus amigos, pero sus rostros estaban transformados, desfigurados por el horror de lo que habían encontrado.
Una risa burlona recorrió el espacio a su alrededor. La sombra había desaparecido, pero su eco permanecía. «¡Vete! ¡Es una trampa!», gritaron sus amigos al unísono, mientras la oscuridad comenzaba a engullirlos nuevamente. Mario sintió como si le arrancaran el corazón. ¿Qué secretos había desenterrado? ¿Qué monstruos había dejado atrás? Con el eco de sus gritos resonando en sus oídos, una sola pregunta lo invadió. ¿Podrá escapar de la montaña o se convertirá en parte del horror que acecha en sus cumbres? Un viento fuerte sopló, arrastrando consigo sombras danzantes y murmullos. Mario sabía que no había vuelta atrás. El verdadero horror apenas comenzaba. El claro se transformó en un laberinto de sombras, y Mario se sintió atrapado. Las figuras de sus amigos estaban allí, y aunque sus rostros eran reconocibles, lo que brillaba en sus ojos era un vacío abismal. Cada mirada lo atravesaba como la hoja de un cuchillo. No eran ellos. Zenith, Caro y Clara eran solo fantasmas de lo que alguna vez habían sido. «¡No! ¡No pueden ser ustedes!». Mario retrocedió, buscando una salida, pero el bosque parecía cerrarse sobre él, las sombras ahora danzando de manera burlona. «¡Ayuda!», gritó Clara, su rostro retorciéndose de dolor. «Por favor, no los dejes solos. Es el tiempo, Mario. Está siendo devorado». Mario no podía entender. ¿Quién estaba siendo devorado? Se sentía como un espectador atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Se agachó, tratando de buscar su camino entre las hojas muertas. Cada rasguño en sus brazos era un recordatorio de que estaba en un lugar del que no podía escapar. El aire se volvió espeso y una risa burlona resonó de nuevo, como ecos de antiguas carcajadas que se negaban a morir. «Es el precio de la verdad», susurró una voz familiar detrás de él. Cuando se giró, vio la sombra que había estado acechándolo. «¿Así que ahora sientes compasión por ellos? Mira lo que han sido obligados a convertirse. ¿Te gustaría compartir su destino?» «¡Cállate!», Mario gritó, sus palabras resonando en el claro. «¡No me voy a quedar aquí!». Comenzó a correr. El terror lo impulsó, pero una fuerza invisible lo mantenía atado. Cada paso parecía un eco del pasado, un recordatorio de que había traído consigo algo que nunca debería haber despertado. Las figuras quedaron grietas en el espacio, pero el pavor en sus ojos no desapareció. De repente sintió que algo frío se posaba sobre él. Un brazo espectral lo sujetaba con firmeza, y en un instante el bosque dejó de ser un entorno inquietante para convertirse en un verdugo. Abrió la boca para gritar, pero el sonido quedó atrapado en su garganta. «¡Mario!», susurró Caro, acercándose. «No puedes escapar de esto. Este lugar es tu hogar ahora. Aquí nadie perdona». Mario se sacudió de la mano espectral. Se lanzó hacia adelante, atravesando la oscuridad, mientras en su mente resonaban voces. «¿Por qué no regresan?». El sendero zigzagueaba, y fucsias oscuros comenzaron a abrirse paso por las ramas. El frenesí y la desesperación incrementaron. Se apoyó sobre la pared fría de la montaña, pensando en las historias que había escuchado sobre este sitio. ¿Y si aquellas leyendas eran más que cuentos de abuelos, advertencias de lo que los humanos podrían desatar? De pronto oyó un crujido cercano. «Clara», murmuró. El nombre era un mantra que buscaba en su mente. Se dirigió hacia el sonido, la esperanza de encontrarla, pero lo único que vio fue un abismo en el suelo, un pozo que parecía absorber la luz misma. «No mires adentro, no lo hagas», gritó la voz de Zenith desde detrás. Pero Mario, como hipnotizado, sintió que la llamada de ese lugar era irresistible. Acercándose al borde, el mundo se volvió negro. Una visión de destrucción lo abrumó. Miles de rostros, ojos vacíos, siluetas gritando, su propio rostro mirando desde una esquina. «¡Mario!»,
Sonó un eco mezclado con risas espeluznantes que lo envolvieron. Era como si la montaña estuviera viva, respirando mientras lo absorbía. Con un último arrebato de valor, dio un paso hacia atrás. Pero todo había cambiado. Las voces, los rostros y la sombra. Todo giraba y se desvanecía. Un horizonte de oscuridad lo aguardaba. ¿Vas a sacrificarte o aceptarás el horror de esta montaña? La risa resonaba, y la sombra se erguía ahora frente a él, gigante. La elección es tuya, Mario. Y en ese instante, la montaña tembló, como si estuviera esperando su respuesta. ¿Aceptaría el terror o se atrevería a pelear contra el destino que lo esperaba en la oscuridad? La montaña tembló aún más, como si su interior estuviera vivo, y un eco retumbante llenó el aire. Mario no sabía si debía gritar o correr. Las dos cosas parecían igual de inútiles. Sus amigos, convertidos en sombras, se acercaban lentamente, sus sonrisas distorsionadas revelando una morbosidad que helaba la sangre. «Mario, ven, no tengas miedo», dijo Clara, su voz ahora un eco temblante. «Solo cuando aceptes nuestra verdad te liberaremos». En su mirada había un destello de angustia, pero su tono era seductor, como el silbido de una serpiente. Mario sintió un dolor punzante en el pecho. ¿Qué verdad? La verdad de que estaba atrapado, la verdad de que podía unirse a ellos en esa inenarrable existencia. «¿Por qué no se van?», gritó, sintiendo cómo la desesperación lo invadía. La risa burlona resonó de nuevo, como un lamento lejano. Sin poder soportar más, comenzó a retroceder, sus pasos resbalando sobre el suelo húmedo. La sombra se hizo más densa y un frío gélido le recorrió la espalda como dedos huesudos. Sintió que su corazón latía desbocado. Tenía que escapar de aquí. «¡Sálvate, Mario!», gritó Zenith desde la oscuridad. «Debes romper el ciclo. Ellos son solo élites de un juego que jamás quisieron jugar». «¿Qué ciclo? ¿De qué hablas?», preguntó Mario, buscando la luz en los ojos de sus amigos, pero en lugar de eso solo encontró velos de terror. «Es el tiempo», respondió Caro, ahora más cerca, sus labios pálidos temblando. «Este lugar se alimenta de él. Se nutre de nuestros miedos, de nuestras esperanzas perdidas, y ahora tú eres parte de eso». Un grito resonó en su mente. La montaña parecía hablar, susurros de vida y muerte entrelazados. Mario miró hacia el suelo, donde sombras serpenteaban, llenándose de formas grotescas. Con cada susurro, cada eco, un recuerdo enterrado resurgía, como un veneno que acudía a su mente en busca de escapar. «No mires al pozo, no te dejes atrapar», repitió como un mantra mientras su cuerpo reaccionaba. Dando un paso atrás, resbaló en una piedra suelta y cayó de espaldas, su mirada fija en las sombras. Pero en un instante de claridad, comprendió que no podía dejarse llevar por ellas, debía enfrentarlas. Sacudió su cabeza, el miedo y la ira colisionando como dos fuerzas indomables. «No tenéis poder sobre mí», se gritó a sí mismo, levantándose con esfuerzo. El aire enrarecido parecía contener aliento, la montaña casi palpitando a su alrededor. «¡Quiero salir de aquí!», gritó sintiéndose un poco más fuerte, y así, entre lágrimas y miedo, estalló en un grito de desafío. Sin embargo, la montaña tembló con fuerza y la sombra gigante empezó a distorsionarse, contorsionándose en una forma que lo llenaba de horror. «Tu elección ha sido hecha, Mario». El eco de las risas se convirtió en una cacofonía de gritos. Las sombras se abalanzaron hacia él, envueltas en un torbellino de dolor y desesperación. Abrió su boca, buscando aire, buscando respuestas, pero fue como inhalar el miedo en estado puro. A su alrededor, las figuras comenzaron a fusionarse en una masa oscura, arrastrándolo con ellas. «¡No!», gritó, intentando aferrarse a la realidad, pero las sombras estaban a su alrededor, y antes de que pudiera pensar, lo envolvieron por completo.
Sentía que todo lo que era estaba siendo despojado, sus recuerdos, su identidad, devorados por el abismo de la montaña. «Mario», sonó la voz de Clara, desvaneciéndose en el eco de la perpetuidad. Fue entonces que una luz brilló, débil al principio pero creciendo, una chispa de esperanza en su interior. ¿Sería posible liberar a sus amigos de este horror? ¿Y también a sí mismo? Pero justo cuando estaba a punto de alcanzar la luz, una mano fría le sujetó fuertemente arrastrándolo hacia la oscuridad con una risa ensordecedora que resonó en su mente. ¿Listo para conocer la verdad? Con un último susurro, la montaña volvió a temblar y Mario se sintió caer hacia lo desconocido. Mario cayó, y la caída pareció eterna. En medio de esa oscuridad aplastante, sintió como el aire huía de sus pulmones, como si la montaña estuviera aprisionando no solo su cuerpo, sino también su esencia. Los ecos de risas y susurros se multiplicaban, rodeándolo, y cada sonido parecía rasgar su mente. Finalmente, con un golpe seco, aterrizó en un suelo frío y húmedo. Se incorporó de inmediato, su corazón golpeando con fuerza al darse cuenta de que estaba en una caverna. La penumbra, a pesar de todo, estaba salpicada de destellos iridiscentes que crecían en las paredes, como si la misma roca respirara. «¿Dónde estoy?», musitó, mientras un frío helado comenzaba a invadirlo desde los pies hasta la cabeza. No había más risas, solo un silencio inquietante que le hacía dudar de la naturaleza de su nuevo entorno. De repente, una sombra se deslizó frente a él. Instintivamente Mario se encogió, pero a medida que la figura emergía de las sombras, reconoció los rostros de sus amigos. Sin embargo, eran versiones distorsionadas. Sus ojos eran dos vacíos oscuros que parecían tragar la luz. «Tu viaje apenas comienza, Mario», dijo una voz que resonaba en el aire como un eco lejano. Era Clara, pero su discurso estaba teñido de una malevolencia palpable. «Has cruzado al otro lado. Aquí las reglas han cambiado». «No, no puedo estar aquí», tartamudeó Mario. Quiso moverse, pero su cuerpo se sentía pesado, como si la tierra misma lo retuviera. «¿Qué es esto?». Los amigos se acercaron, sus rostros aún más torcidos. Cada palabra que decían resonaba con el dolor y la desesperanza que habían acumulado. «La montaña es un ser vivo, un devorador de almas, y tú has sido elegido para unirte a nosotros», dijo Zenith, sus labios dibujando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No, nunca seré parte de esto», gritó, sacudiendo su cabeza. El temor y la rabia ardían en su interior. Al darse cuenta de que no podía confiar en ellos, giró sobre sus talones, buscando una salida. Pero la caverna parecía expandirse y contraerse, como si estuviera viva y tuviera un oscuro propósito. Mientras corría, las sombras se alzaban a su alrededor. Susurros llenos de dolor le lanzaban acusaciones. «Te necesitamos, Mario. Sin ti jamás seremos libres», decían con voces entrecortadas en un coro que reverberaba en sus oídos. La caverna se angostó y se estrechó. Las paredes se acercaban peligrosamente, como garras dispuestas a atraparlo. En un impulso desesperado, se lanzó hacia una abertura que apareció de repente, esperando que lo llevara a la salvación, un aire fresco que limpiara su mente. Pero en lugar de eso, se vio abrumado por un torrente de recuerdos dolorosos, miradas perdidas, risas apagadas, momentos que había intentado enterrar. «Esto es lo que la montaña guarda», susurró un eco profundo. «Tu pasado, tus errores, todo te pertenece». «¡Basta! ¡Basta!», gritó Mario, tratando de deshacerse de las imágenes que querían asfixiarlo. Se detuvo y cerró los ojos, enfocándose. Él no era esos recuerdos, no ser un prisionero de su historia. Con una respiración profunda, se dirigió hacia el centro, un lugar donde las sombras parecían más tenues, donde la luz que se colaba le ofrecía una esperanza tenue de libertad.
Debo romper el ciclo, se repitió, sintiendo que la luz dentro de él empezaba a aumentar, como si respondiera a su desafío. Sin embargo, un grito desgarrador resonó tras él, sus amigos atrapados en la penumbra, retorciéndose y su angustia calando hondo en su corazón. «Mario, no te vayas, no los dejes», imploró Clara, mientras las sombras se alzaban otra vez, ansiosas. «Esto no es solo mi destino, es el suyo también», se dijo mientras daba un paso hacia atrás, sintiendo la oscuridad intentar atraparlo de nuevo. «Si hay alguna posibilidad de salvarlos, debo enfrentarme a esto». Y así, con un nuevo foco en su interior, Mario dio un paso firme hacia lo desconocido. La luz estalló a su alrededor, como un relámpago, y las sombras empezaron a gritar, torciéndose como si temieran su decisión. «¿Seré capaz de romper el ciclo?», pensó. Una opción brillaba en su mente, pero el tiempo se acababa. La montaña tembló una vez más, y en ese instante sintió que una nueva verdad estaba a punto de revelarse. Pero ¿a qué precio? La luz que emanaba de Mario brillaba intensamente, iluminando las caras retorcidas de sus amigos por un momento fugaz. Pero la esperanza se desvaneció rápidamente cuando la caverna pareció reconocer su poder. Las paredes comenzaron a vibrar y un sonido profundo resonó. Un lamento que retumbaba en el pecho de Mario era un eco de su propia desesperación, de los gritos ahogados de almas atrapadas. «¡No lo permitas, Mario!», gritaron sus amigos al unísono. Sus voces se fusionaban en un coro lleno de angustia. El abismo en sus ojos era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La luz se atenuó, apagándose poco a poco, y Mario sintió que ese poder que había tenido se deslizaba como arena entre sus dedos. Desesperado, dio un paso hacia adelante, deseando con toda su fuerza que la brillantez regresara. Pero en su lugar, un olor a moho y descomposición le golpeó las fosas nasales. El aire en la caverna se convirtió en una bruma densa y fría, asfixiante. Sintió cómo el pánico comenzaba a apoderarse de él. «Debo mantenerme en control», pensó, mientras los murmullos de sombras le rodeaban, picoteando su mente. Sin embargo, mientras luchaba por recuperar la luz, se dio cuenta de que las sombras también eran parte de él. Era posible que cada uno de esos recuerdos, esos errores, estuvieran entrelazados con su propia esencia. «La montaña no solo guarda memorias, las alimenta», murmuró, comprendiendo el oscuro poder que tenía sobre su mente. Cada sombra era una parte de su ser, un fragmento de su pasado que se negaba a dejar ir. Con cada segundo que pasaba, el frío crecía, y su cuerpo empezaba a temblar. Las visiones de su infancia, de sus decisiones fatales, lo empujaron hacia el abismo otra vez. «Si quiero salvarlos, debo enfrentar la oscuridad que habita en mí», pensó, decidido a hurgar en sus propios demonios. «¡Míralos, Mario! ¡Son un eco de tu fracaso!», los amigos gritaban, aún distorsionados en su agonía. Distinto a cualquier sombra, una figura más luminosa se separó de ellas. Era Clara, pero sus ojos luminosos ahora tenían un brillo enigmático y lo miraba con un aire de compasión. «No todo está perdido, aún puedes...». Las palabras de Clara apenas se escucharon antes de que las sombras la arrastraran de nuevo, dejándole solo con su grito final resonando en la penumbra. «No lo olvides, Mario. Busca en su interior». Sin pensarlo dos veces, Mario cerró los ojos y se sumergió en el abismo de su memoria, dejando que los ecos de sus inseguridades lo envuelvan. Cada fracaso, cada rechazo, eran eslabones de una cadena que él había construido, y cada eslabón se transformaba en su nombre. Mario sonaba en diversas tonalidades, convertido en un mantra que percibía en todas direcciones. Con un esfuerzo colosal, exhaló y se dejó caer en el profundo silencio, buscando el momento en que todo comenzó.
La traición a su mejor amigo, las palabras hirientes que nunca dijo, la risa que apuñaló su corazón. Todo nació de ti, y tú tienes el poder de cambiarlo, resonó una voz dentro de él. De pronto, la caverna vibró con fuerza, y las paredes comenzaron a brotar venas negras que se retorcían como serpientes, alimentándose de sus miedos. «No eres dueño de mí», gritó Mario sintiendo su voz reverberar en la oscuridad. El eco chocó contra las sombras, volviéndose casi tangible como un golpe directo a la montaña misma. Pero en ese instante de desafío, una sombra mayor apareció. Un monstruo hecho de los peores temores, con garras afiladas que se lanzaba hacia él. «Más profundo, Mario, más profundo», insistía en su mente. Era una revelación oscura que lo invitaba a abrazar su dolor para liberarse. «¿Qué estás dispuesto a sacrificar?», fue la pregunta que resonó a su alrededor, un susurro que dejó un escalofrío en su espalda. Mario lo sabía. No solo debía enfrentarse a sus demonios, debía estar dispuesto a renunciar a ellos. Mientras el monstruo se acercaba, extendiendo sus garras, Mario sintió cómo la luz dentro de él comenzó a retomar fuerza. «No soy mi pasado», bramó, y la luz estalló con ferocidad, iluminando cada rincón de la caverna, confrontando todas las sombras. En ese momento, un grito desgarrador reverberó por la caverna, y tuvo la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. Pero el precio de esa luz sería revelado. Estaría dispuesto a pagar el costo. La luz estalló, y las sombras comenzaron a retroceder. El rugido del monstruo se convirtió en un eco lejano, mientras los destellos de esperanza llenaban la caverna. Mario sintió la fuerza de sus amigos, aún atrapados en la oscuridad, pero su esencia estaba unida a la suya. Debía ser fuerte, no solo por él, sino por ellos también. «Todo el dolor que he evitado lo enfrentaré ahora», exclamó, dejando que el brillo cosechado en su interior insinuara un camino hacia la verdad. La montaña tembló, como si admitiera su fragilidad, y Mario se dirigió hacia el centro de la caverna, donde una luz aún más intensa emanaba. «Recuerda quién eres, Mario. Eres más que el miedo que llevas contigo», resonó la voz de Clara, envolviéndolo en un aura de confort. Por un segundo, sintió como si estuvieran juntos nuevamente, en la calidez de la fogata, compartiendo risas. Sin embargo, esa paz se desvaneció cuando el monstruo oscuro intentó atrapar su energía desbordante, sus garras alzándose con una furia renovada. «¡No! «No me detendrás», gritó con una determinación que lo inundaba. Con cada palabra, la luz se intensificó, los recuerdos de sus errores desgarrando el velo de la culpa, transformándose en energía liberadora. En un instante, las sombras comenzaron a gritar. Esa cacofonía ahora transicionaba en lamentos de desespero. «¡Sálvense mientras puedan!», imploraron Zenith y Caro desde la penumbra, sus rostros padeciendo la distorsión del horror. «Mario, no te rindas», resonó la voz de Clara empujándolo hacia adelante. Con un gesto resuelto levantó sus brazos y envió un rayo brillante que iluminó toda la caverna. Las sombras chillaron, luchando contra la luz que luchaba por rescatarlos. Mientras el resplandor se expandía, Mario sintió que cada aspecto de su vida se unía en un solo propósito: liberar a sus amigos y enfrentar lo que la montaña había robado de él. Sintió como si la luz estuviera conectándole con sus amigos, que ahora llevaban consigo un rayo de esperanza minimista. «Nunca estarás solo en esto», decía su voz interior, llenando sus venas con resolución. Con un último grito de guerra, arrojó la luz contra el monstruo. Este estalló en fragmentos de oscuridad, y las sombras comenzaron a desvanecerse frente a él. Las caras de sus amigos aparecieron por un instante entre las nebulosas, llenas de aliento, llenas de vida, mientras el abismo parecía retroceder ante el embate de la luz. Pero entonces,
Un fuerte grito resonó en el aire. «La montaña no te dejará ir, es tu hogar ahora». Era la voz de la sombra gigante, el eco retumbante de lo desconocido que parecía aferrarse a su esencia más profunda. La angustia de Mario se intensificó, como si él mismo se aferrara a la idea de la montaña que había creído su refugio. «No, este lugar no me define, ya no soy lo que solía ser», gritó Mario. Una fuerza renovadora en su interior lo empujó. La luz ahora se convertía en un torrente que purgaba cada sombra oscura que se interponía entre él y el camino hacia la salida. El suelo comenzó a temblar más fuerte y una grieta se abrió, dejando escapar un resplandor impresionante. Con cada latido de su corazón, las sombras se deshacían, y el ecosistema de dolor y terror que había dominado el lugar empezaba a desmoronarse. «Vamos, chicos, hay que salir de aquí», gritó Mario, sintiendo cómo la luz crecía en intensidad, llevando consigo su esencia hacia un futuro diferente. Los rostros de sus amigos parecieron solidificarse en sus ojos, recuperando sus colores y formas mientras avanzaban hacia Mario. «Eres un guerrero, Mario. Con luz enfrentaste la oscuridad», dijo Clara, mientras las sombras que una vez los habían atrapado retrocedían y se desvanecían en la nada. Juntos, en un último empuje, Mario y sus amigos tomaron la mano de la luz que emanaba en medio de la catástrofe. Con un grito poderoso, atravesaron la grieta, llevándolos a una nueva circunstancia, donde el aire puro reemplazaba el horror y el llanto, donde sentían el calor del sol. Una vez fuera, miraron hacia atrás y vieron cómo la montaña se desmoronaba, gritos de liberación resonando en la distancia. La esencia oscura se desvaneció y los ecos de la montaña se apagaron poco a poco. Mario tocó el terreno bajo sus pies y se dio cuenta de que el peso del horror que había llevado por tanto tiempo ahora se deslizaba como agua entre sus dedos, dejando espacio para una vida nueva que empezaba a florecer. «Estamos a salvo», susurró Clara con una sonrisa, y el alivio los envolvió en una cálida burbuja de recuperación. Mario sonrió, y en sus corazones se encendió la promesa de un futuro brillante, donde las sombras no dominarían su camino. A partir de hoy, cada uno de nosotros puede enfrentar nuestros propios miedos y sombras. No dejes que la montaña que encuentres en tu vida te impida alcanzar la luz. Necesito que suscribas inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que otras personas conozcan estas historias. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Quiero leerlos todos. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo hace la diferencia.